Zer izan nahi duten galdetzen dienean futbolari erantzuten dute. Gaurkoan, hauen pertsonak Zamora milaka haurren ametsa burutu du. Eta hau guztia gutxi balitz, bi liga irabazi ditu Herrerarekin. Pertsona oso garrantzitsua klubaren historian, batez ere lehen liga irabazterakoan. Benetan jokalari ona txuri-urdin koloreak inoiz utzi ez zituenak. Oazen bada elkarrizketarekin hastea. Aita. Sabemos que las épocas en las que fuiste más conocido fueron cuando jugabas en el primer equipo de la Real, pero esto no quita el valor de las categorías inferiores en las que hayas jugado. ¿Cómo y dónde fueron tus comienzos? ¿Cómo llegaste al club Txuri-Urdin? Mis comienzos en Don Bosco. Don Bosco es un colegio de salesianos, de curas, estaba entre Pasajes y Rentería. Y como yo estudié las públicas de Rentería y luego pasé ahí, a ese colegio. Y desde ahí es lo que he hecho todo el recorrido en edad temprana, cuando luego ya pasé al Sanse y a la Real. O sea, todo Juan Don Bosco y la Sociedad. Todo seguido. Ese es el recorrido mío, ¿no? Había todo rapidito. Logros inalcanzables para muchos. 2 ligas, 2 subcampeonatos, jugador de la selección española y europea. ¿Te imaginabas todo esto como cuando comenzaste? Selección de Euskadi también, ¿eh? Pues también la selección de Euskadi. Muy importante. No, qué va. Cuando empiezas estás jugando a fútbol para divertirte. Antes era así, ahora quizás los chavales con los aitas están ya con la cabeza un poco más loca y están pensando en cosas, pero nosotros no. Nosotros estamos jugando para divertirnos y nada más. Y aparte tampoco había todo el montaje que hay ahora para ver chavales y era diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues tú vas jugando, de pronto te van viendo y oye, pues ¿qué te quiere que sea este? Pero como algo así, un premio, ¿no? Y dices, qué maravilla, qué bien, pero no piensas nada más. Entonces, a medida que tú vas creciendo, vas jugando y te están diciendo, entonces ya, bueno, pues te llega. Es lo que me pasó a mí. Estaba en Don Bosco y de ahí pues pasé a la Real y un año en el Sanse y al primer equipo. Pero sin pensar nada ni querer. Sí, a partir ya del Sanse Real, hombre, ya te empiezas a plantear ya otra cosa, pero antes no. Antes nada. Los aficionados de hoy en día no saben lo que es ver ganar una liga a su equipo. Sin embargo, tú sí lo has vivido. Más aún, fuiste el autor del gol que dio esta a la Real Sociedad. ¿Qué sentiste al marcarlo? Es una pregunta que me han hecho muchas veces y siempre digo lo mismo, la verdad. Pues nada y todo. Nada porque es algo que, ¡pum!, de pronto se produce, ¿no? ¿Y además es una circunstancia muy difícil, además. ¿Fuiste consciente, cuándo te diste cuenta de que gracias a tu gol se logró al final? Yo creo después, ya cuando metes el gol y empiezas a correr, y yo corría además, nunca había hecho eso, porque antes éramos tan sositos en ese aspecto de celebraciones de gol, que no hacíamos nada, pues creo que ha sido la única vez que hice algo diferente, que fui a una valla donde estaban los aficionados, parte de los aficionados de nuestros, de la Real, y ahí en esos momentos yo creo que es cuando te das cuenta un poco de eso, porque ya empiezas a ver todo el estadio, toda la gente, empiezas a verlo, ¿no? Porque al campo no te das cuenta. Entonces, es un poco lo que te he dicho, todo y nada, nada porque es boom y todo cuando empiezas a ver a todo el mundo, ¿no? Y luego ya termina el partido, todas las celebraciones, la gente fuera del estadio esperándote al autobús para que salgas y tal, y luego la celebración que hicimos cuando vinimos del partido de Copa, que ya extraordinario, ¿no? Sí, yo creo que son momentos que en esta vida pues a alguien le toca vivir y nos toca vivir a nosotros. Y bueno, esperemos que se pueda vivir alguna más, pero no es fácil, no es fácil. Los demás somos gente corriente, hemos sido gente corriente. El gol, ganas una liga, llegas a casa y puedes tener la vida de una persona normal. Sí, la verdad, afortunadamente sí, porque nosotros la verdad es que estamos jugando a fútbol, nos gustaba, es nuestro trabajo, pues ganas dinero, ganas eso, lo que has comentado tú, el título, pero sí, porque nosotros andábamos por la calle, yo en esa época todavía vivía en Rentería, luego nos hemos venido a Donosti, y yo salíamos como cualquier otro, hacíamos la vida normal, otro joven, con Lourdes, luego ya estamos casados, o sea que en ese sentido sí, y esos momentos, esos años también son diferentes ahora, ¿no? Ahora, toda la prensa que hay, que a la gente joven de muy pronto ya le encumbran tan pronto, antes era diferente, era muy diferente, y nosotros también éramos diferentes, entonces lo tomábamos como algo pues que damos alegrías a la gente y la que tú disfrutabas mucho. Asume el paso de ser Zamora, el futbolista de élite, con todo lo que se conlleva, fotos, periodistas, autógrafos, a ser el Jesús vecino, el Jesús Aitá. Bueno, pues yo creo que siendo Jesús vecino, Aitá, siempre es más fácil, ¿no?
No, la verdad es que cuando eres joven, quieras o no, lo que es un poco la fama desde ahí, en un entorno como el nuestro, que es mucho más tranquilo que Madrid y Barcelona, siempre, hombre, siempre diferencia un poco, ¿no? O sea, siempre las vanidades que cada uno tenemos, pues se ven también. Es muy difícil ser algo en la que te viene algo que tú no quieres, pero que te viene. Entonces, eso, de alguna manera, aunque tú no quieres, muchas veces no te das cuenta, algo sí te cambia. Pero lo que tienes que hacer es, bueno, pues eso, tener los pies en el suelo y que te cambie lo menos posible, ¿no? Entonces, bueno, yo en ese aspecto, tú Aita me conoces muy bien, yo no creo que ha cambiado nunca. Siempre, igual, pues, has podido tener momentos de un poco más así, pero yo creo que con el trato con la gente, con los aficionados, con todo el mundo, siempre he tratado como si no hubiera sido futbolista. Fútbol como jugador y te metes en el mundo del fútbol desde el otro lado de la barrera. Comienza tu andadura como entrenador. Tras unos años en el fútbol base, tienes la oportunidad de entrenar a la Real Sociedad junto a Roberto Lave. ¿Qué diferencias encuentras de entrenar en el fútbol base a entrenar en la élite? Sí, diferencias todas. Bueno, el fútbol es el mismo, ¿no? El fútbol es fútbol, pero como se suele decir, pero con la base, con los chavales estás formando, ¿no? Estás haciéndoles que comprendan lo que es el fútbol, conocer el fútbol, saber aplicarlo luego en el campo, eh, ayudándoles a que sean mejores en el fútbol y también como personas, no solo en el fútbol, ¿no? Yo creo que es importante las dos cosas para un entrenador de chavales, ¿no? Chavales o chavalas, es igual, ¿no? Y en el fútbol profesional eso se supone que ya está, aunque pues siempre tienes que ir mejorando. Y entonces ahí ya son más objetivos de resultados y con lo que conlleva, porque hay mucho dinero, porque va en función de otras cosas, ¿no? Entonces, la diferencia es que es un trabajo más de formación, más de ayuda, de hacerse, y lo otro es que ya estás hecho y tienes que conseguir resultados, ¿no? Entonces, bueno, pues la significación es muy grande. Los intereses son totalmente diferentes y, claro, no es más ni menos importante, simplemente que un primer equipo de profesional es lo que hace mandar a todo lo demás, ¿no? Entonces, eso tiene que funcionar bien para que lo demás, de alguna manera, no que funcione bien o mal, sino que se sustente en ello, ¿no? Pero bueno, los trabajos son diferentes, pero es dentro del fútbol que es lo que Muy diferente el trato a nivel profesional con jugadores de la talla de Kovacevic, Karpin, Vesterberg y Nijat, a jugadores de la casa tipo Alonso, Aramburu, Alberto. Hombre, lo que pasa es que los de la casa tú conoces más, ¿no? Porque pues, llevas tiempo en el club y has estado con ellos abajo, o si no has estado directamente, en algún momento sí estás y en otro momento no estás, pero tienes relación de alguna manera, ¿no? Y luego la gente que ya tiene un nivel muy importante de fuera, sobre todo, pues, son gente pues, que tampoco los conoces como a ellos, como a los de casa, y luego pues tienen un poquito, pues eso, de vanidad, Sí, que se suele tener, pues, y luego eso va unido también a lo que cobran, son gente que ya ha triunfado, bueno, es diferente, pero bueno, tampoco es normalmente tanto como se cree o se suele decir. Lo que pasa es que sí hay momentos en que igual, o por la tensión, de las circunstancias, de los resultados, o de que igual el equipo no va bien, o la presión del público, la prensa, pues puedes tener algún choque, ¿no? Pero bueno, esas cosas al final se solucionan rápidamente y no pasa nada. Pero sí es la diferencia por eso, ¿no? Pues creo que te he dicho todo. Es cuando asumís la responsabilidad de mantener el equipo en primera a falta de 9 jornadas. Pues cuando nos dijeron, la verdad es que no pensamos mucho y dijimos que sí, ¿no? Y luego dices, uff, vaya tomate, y además empezamos bien porque había que ganar y había que empezar ganando. Y empezamos ganando, primer partido contra Español en casa, y luego Mallorca, 1-3, pero claro, pero todavía estabas abajo, no había salido de ahí y decías, joder, esto sí que es difícil. Uf. Y entonces cuando ya estás metido y que encima te va bien, pero que no consigues salir, pues te dices, joder, ¿qué dices? Joder, esto es muy complicado, muy complicado. Afortunadamente, Valencia aquí. sí, afortunadamente salimos de la situación bien, había un buen equipo también, la gente se implicó, se trabajó muy bien esos 9 partidos todo el mundo dentro del club que estaban relacionados con el primer equipo y bueno, pues al final salió, incluso nos sobró un partido. Pero sí es verdad que no sabes cómo son las cosas hasta que estás. Y cuando
estás, y uniendo bien, como he dicho antes, es complicado. Primer eslabón, mantener a la Real en primera, sigues teniendo la oportunidad de seguir en la élite en el equipo de trabajo de Reinaldo Ilves, con una sensacional campaña que lleva al subcampeonato de Liga. Seguido pasáis a un año de sufrimiento y malos resultados. ¿Qué factores influyeron para este cambio radical? No, yo creo que el factor principal es que jugamos otra competición que el equipo no está habituado a jugar, que es la Champions, ¿no? El primer año cuando hacemos, bueno, que casi ganamos el título, prácticamente lo que tenemos que haber ganado, y hay pues la gente con un nuevo entrenador, tal, hay algunos cambios, no muchos, pero algún cambio, sobre todo con un nuevo entrenador, entonces la gente está muy ilusionada, trabajando, trabajo muy duro pretemporada con Reinal, el año duro, pero muy bonito, y las cosas empiezan a salir bien y hacemos la campaña que hacemos, ¿no? Una pena no haber quedado campeón porque nos merecimos, pero bueno, es así el fútbol. Y luego el segundo año, pues, claro, ya es otra vez mismo entrenador, misma dinámica, los jugadores ya conocen todo y además trabajo muy duro porque Reinal era muy exigente y ya les costaba un poquito más, ¿no? Y luego estás, claro, con otra competición como la Champions, que es muy dura, que desconocíamos, Reinal sí conocía, yo también de mis tiempos, los jugadores que teníamos no habían estado en una situación similar y yo creo que se hace muy duro, se hace muy duro mentalmente, ¿no? Porque partidos de liga que igual estamos jugando, pues jugamos contra el Albacete y de pronto el Albacete, que son partidos que tienes que ganar, primer tiempo que vas para ganar 3 o 4-0, no metes nada y luego pierdes 1-3, ¿no? 3-1 mejor dicho en su casa. Y luego vamos al miércoles a jugar contra Juventus a Turín. Claro, son los cambios terribles que yo creo que al equipo le cuesta mucho digerir, asimilar, concienciarse de que tan importante es una posición como otra y que hay que estar a todo a tope, ¿no? Quizás, pues no sé, nosotros yo creo también por parte nuestra, pues también yo creo que todos estamos responsables de que las cosas no vayan bien, ¿no? No conseguimos sacar el máximo provecho a las dos competiciones y la verdad es que la temporada se sufre muchísimo, ¿no? Porque a mediados en diciembre, cuando termina la primera vuelta, estamos en puestos de descenso después de perder aquí 4-0 o 4-1 contra el Betis, ¿no? Pero luego bueno, poco a poco empezamos a salir y hasta el último partido, pero el último partido también estamos ahí, ¿no? Yo creo que es un poco todos estos razonamientos que he comentado son los que nos hacen pues que suframos prácticamente con el mismo equipo, incluso quizás con algo mejor, ¿no? Pero es no estar habituado mentalmente a jugar a un nivel alto prácticamente todos los partidos. A dos entrenadores o más que hayas tenido. Bien, bueno, voy a hablar un poco de la Real Sociedad, ¿no? Sí he tenido alguno más del Don Bosco, que para mí fue muy importante, pero en la Real, incluido el Sanse, para mí es la Real. Expósito, bueno, pues Expósito, entrenador, para mí muy importante. Vamos a definirlo un poco, no como era él, sino para mí lo que supuso un poco, pues entrenador clave en mi formación de paso a la élite del fútbol profesional, ¿no? Alberto Ormachea, bueno, quizás el hombre equilibrado, sencillo, equilibrado y sencillo en su fútbol y en su forma de abordar un vestuario que no era fácil porque había hubo luego muchos internacionales, posibilidad de muchos traspasos y yo creo que llevó muy bien el equilibrio del vestuario y de una manera muy sencilla, ¿no? Olave, estudioso, es un hombre que muy estudioso del fútbol, ¿no? Independientemente de que puede ser mejor o peor, eso es otra cosa, no tiene importancia, es un hombre estudioso. Y Reinal, para mí, con un posible defecto que todos tenemos para reseñar, pero que yo voy a destacar es sus virtudes. Yo creo que el entrenador, persona de mayor cualificación que yo he conocido, para abordar cualquier objetivo importante, ¿no? Y eso se demostró, ¿no? Yo creo que el club cometió un gran error cortando su seguir en el club más tiempo, ¿no? Yo creo que era el momento para haber seguido con él,
hubiera hecho un gran trabajo desde abajo, porque había estado muchos años haciendo ese trabajo en el Nantes, para arriba, ¿no? No se dio continuidad, posiblemente por otros factores que no sean deportivos, y yo creo que ahí fue un cierto fracaso y comienzo de lo que nos está pasando en la Real Sociedad. Los buenos recuerdos, hoy en día encontramos a la Real en segunda y sufriendo con los últimos resultados. Aún así, podemos seguir soñando con el ascenso. Nada, soñar siempre siempre es bueno soñar y no sé, la segunda es que es muy larga, ¿no? Y se llevan muy pocos partidos. Ahora el equipo no está bien, de todas maneras no está nada bien y sí tiene que recuperar un poco sensaciones buenas, porque como no le cueste recuperar, pues aunque queda mucha liga, pues no digo que luego no te da tiempo, porque en segunda yo creo que te da mucho tiempo, tienes mucho tiempo para poder hacer cosas aunque vayas mal, cosa que en primera es imposible, pero las tiene que recuperar cuanto antes, porque si no, ya con todo lo que pasa en la Real, si el equipo no transmite nada, va a ser terrible, ¿no? Jugar en la Real así, incluso para los mismos jugadores, pues va a ser muy duro, ¿no? No, yo creo que sí, yo creo que el equipo puede tener capacidad, pero yo creo que el año pasado el equipo había más equipo y se llegó hasta el final con esas posibilidades. Ahora, yo no lo sé, no lo tengo muy tan claro, ¿no? Pero bueno, soñar como tú dices, vamos a soñar porque es mejor que estemos arriba que estemos en segunda. ¿Con qué dos cosas positivas y negativas te quedas de tu andadura futbolística? Joder, esas preguntas son difíciles, fíjate. Tantos años construir dos cositas, pues es una pregunta un poco complicada, ¿eh? Para responder, ¿eh? No sé, con todo, con todo. Me tengo que quedar con todo, con lo bueno y con lo malo que son quizás la lesión que tuve y luego quizás también el equipo que baja esto, ¿no? Que consigues todo lo máximo para el club y luego también pues este es el momento en que el club también baja, ¿no? Pero bueno, son circunstancias de la vida, es así, nunca todo sale bien ni nunca todo sale mal. Hay momentos que están bien y otros momentos no están bien, ¿no? Nada, yo me quedo con todo. Creo que es un poco es tu vida. Y yo estoy contento con mi vida en una circunstancia y en otra. He hecho todo lo que he podido en todos los momentos, por lo tanto, a partir de ahí no tengo nada que reprocharme, todo lo contrario. Vale, pues muchas gracias y que sigas bien. Joder, muchas gracias a vosotros y que bueno, pues que a ver si queda bueno y bonito. Y oye, y dile a ETA que igual tienes carrera de... Sí, carrera de Tú periodismo. tienes carrera de esto, ¿eh? Sí, De más que... entrevistadora y metes a cualquier más cosas. No, os pones el casco y bueno, pues que todo te salga bien y que te quedes contento con tu trabajo. Vale, gracias.